Hace más de 2,700 años, un profeta desconocido para muchos dejó un mensaje oculto en la historia. Un mensaje tan impactante que predecía la caída de imperios, la destrucción de ciudades enteras, y la llegada de un rey que cambiaría el destino del mundo. Sus palabras fueron ignoradas, su advertencia fue despreciada, y su profecía quedó enterrada en los antiguos rollos del tiempo, hasta que, siglos después, se cumplió con precisión absoluta. Pero hay algo aún más sorprendente. El mensaje de Miqueas no solo hablaba de su tiempo, hablaba de ti, de mí, del futuro de la humanidad. ¿Quién fue este misterioso profeta? ¿Cómo pudo anticipar hechos que solo se revelarían siglos después? ¿Y qué significa su mensaje para nosotros hoy? Quédate hasta el final, porque esta historia desafiará todo lo que creías saber sobre las antiguas profecías bíblicas. Si este tema te interesa, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Comparte este vídeo con alguien que quiera descubrir los secretos escondidos en la Biblia. Ahora, viajemos en el tiempo y descubramos juntos el secreto de Miqueas. Bajo el sol ardiente que iluminaba las colinas de Judá, el pequeño pueblo de Moreset Gad se extendía con su sencillez característica. Sus calles de polvo y piedra reflejaban la humildad de sus habitantes, quienes vivían de la agricultura y la ganadería, luchando contra la aridez de la tierra y la incertidumbre de las cosechas. En este rincón apartado del reino, lejos de la opulencia de Jerusalén y de la corrupción de Samaria, creció Miqueas, un muchacho de origen modesto, hijo de campesinos temerosos de Dios. Desde su infancia, Miqueas se destacó por su perspicacia y sensibilidad ante la injusticia. Mientras otros niños corrían y jugaban entre los olivares, él se detenía a escuchar las conversaciones de los ancianos en la plaza, asimilando sus relatos sobre el esplendor pasado de Israel y la promesa de la alianza divina. Su padre, un hombre de manos endurecidas por el trabajo, le enseñó el valor de la honestidad y el esfuerzo, mientras su madre le inculcó la devoción a Yahvé, narrándole las hazañas de Moisés y Josué junto al fuego en las noches frías. A medida que crecía, su mirada se tornaba cada vez más reflexiva. Observaba con tristeza cómo los comerciantes que llegaban de las ciudades traían noticias de corrupción y opresión. En Jerusalén, los jueces vendían la justicia al mejor postor, y en Samaria, los sacerdotes se dejaban sobornar por aquellos que querían escuchar solo palabras agradables. Miqueas no entendía cómo el pueblo de Dios podía haberse desviado tanto de la senda trazada por la ley. Fue en una de aquellas noches silenciosas, cuando los campos estaban envueltos en un velo de penumbra y el viento murmuraba entre los cipreses, que Miqueas experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. Se encontraba en las colinas, cuidando el ganado de su familia, cuando una luz cegadora envolvió el cielo. Una sensación de peso cayó sobre sus hombros, como si una presencia poderosa lo hubiera cubierto por completo. Cerró los ojos y de pronto se vio en un lugar distinto. Frente a él se alzaba una visión aterradora, una ciudad en llamas, con sus murallas derrumbándose y su gente huyendo despavorida. Hombres y mujeres clamaban por ayuda, pero no había salvación. Entre el humo y la destrucción, una voz resonó con la fuerza del trueno. Miqueas, hijo de Moreset, levántate y habla. Mi pueblo se ha corrompido, han abandonado mi pacto y han profanado mi santuario. La opresión pesa sobre los débiles, los ricos devoran a los pobres, los jueces se venden por soborno, y los sacerdotes profetizan por ganancias. He visto su maldad y no callaré. Levántate y anuncia mi juicio sobre Samaria y Jerusalén,
porque su final está cerca si no se arrepienten. Miqueas sintió su cuerpo temblar, su corazón latía desbocado. Se postró en tierra, con el rostro cubierto de sudor, temiendo ser consumido por la presencia de aquel que le hablaba. Cuando abrió los ojos, la visión había desaparecido, pero su espíritu estaba marcado para siempre. Ya no era solo un campesino de Moreset, sino un heraldo del Altísimo. Con el amanecer, Miqueas descendió de la colina con el corazón cargado de un mensaje que no podía callar. Sabía que debía dirigirse a las ciudades, aunque ello significara enfrentarse a la hostilidad de príncipes y sacerdotes. Mientras avanzaba por los senderos polvorientos hacia Samaria, meditaba sobre la dureza de la tarea que se le había encomendado. ¿Quién era él para desafiar a los poderosos? Pero la voz que había escuchado en su visión resonaba aún en su mente, dándole la certeza de que no hablaba por sí mismo, sino como instrumento de Yahvé. Al llegar a Samaria, quedó atónito ante el esplendor de sus palacios y templos. Los mercados rebosaban de bienes exóticos, y las casas de los nobles estaban adornadas con piedras preciosas y maderas finas traídas de tierras lejanas. Sin embargo, tras aquella riqueza se escondía un sistema corrupto que aplastaba a los humildes. Viudas y huérfanos mendigaban en las calles, mientras los gobernantes bebían vino en copas de oro, ignorando el clamor del pueblo. Miqueas se adentró en la plaza principal, con una voz firme que resonó como un trueno, proclamó: «Escuchad, gobernantes de Samaria y Jerusalén. Así dice el Señor, vuestras riquezas están manchadas con la sangre de los inocentes, vuestros palacios han sido construidos con la opresión de los pobres. Porque habéis olvidado la justicia y os habéis entregado a la avaricia, el día de vuestra ruina se acerca. Samaria será reducida a escombros, sus ídolos serán destrozados, y todo lo que habéis acumulado con fraude será dispersado como polvo en el viento. Jerusalén, tú que te crees segura, tampoco escaparás. Vuestros muros caerán y la gloria del templo será pisoteada. No os engañéis con palabras vacías, no habrá paz para aquellos que practican la maldad». Las palabras de Miqueas cayeron como una tormenta sobre la multitud. Algunos lo miraban con incredulidad, otros con desprecio. Los comerciantes fruncieron el ceño, mientras los líderes religiosos intercambiaban miradas de preocupación. Pronto, un grupo de hombres se adelantó para detenerlo, pero la gente, movida por la sorpresa y el temor, abrió paso al profeta, permitiéndole escapar de la ira inmediata de los poderosos. Con el corazón acelerado, Miqueas dejó la ciudad, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La voz de Yahvé seguía resonando en su interior, y aunque sus palabras habían sembrado inquietud, aún quedaba un largo camino por recorrer. El juicio estaba anunciado, pero la misericordia aún era posible si el pueblo se volvía a Dios con un corazón sincero. Sin mirar atrás, Miqueas avanzó hacia Jerusalén, donde su mensaje debía ser proclamado con mayor firmeza. El sol resplandecía sobre los muros de Jerusalén, iluminando sus calles bulliciosas y sus plazas repletas de comerciantes. En apariencia, la ciudad parecía florecer, pero Miqueas veía más allá de su esplendor. El hedor de la corrupción impregnaba los pasillos del templo, donde sacerdotes y profetas autoproclamados se jactaban de su conexión con Yahvé mientras llenaban sus bolsillos con las riquezas de los ingenuos. Se decían portadores de la verdad, pero sus palabras eran suaves como el aceite y vacías como el viento. El profeta avanzaba por las callejuelas empedradas, su túnica polvorienta contrastando con los ricos atuendos de los sacerdotes que se paseaban con orgullo.
Las miradas que le dirigían no eran de respeto, sino de desprecio. Sabían quién era y lo que había proclamado en Samaria. Su mensaje había comenzado a inquietar a los poderosos, y en Jerusalén, donde el templo dominaba la vida religiosa y política, su presencia no era bienvenida. Caminó hasta la explanada del templo, donde un grupo de profetas rodeaba a la multitud con palabras dulces. Un hombre de barba bien cuidada, envuelto en un manto púrpura bordado en oro, alzó la voz con elocuencia. No temáis, pueblo de Israel. Yahvé está con nosotros. No habrá desgracia sobre Jerusalén, pues el templo del Señor está en medio de nosotros. La paz es nuestra herencia, y ningún enemigo podrá derribar los muros que Dios ha establecido. La multitud escuchaba con atención, aferrándose a aquellas promesas. ¿Quién querría oír sobre juicio cuando podía aferrarse a la idea de una paz eterna? Miqueas apretó los puños. Su espíritu ardía con indignación. Avanzó con pasos firmes, y su voz tronó sobre la plaza. Vosotros que habláis de paz, mentís descaradamente. No traéis palabra de Yahvé, sino ilusiones vacías. Mientras clamáis paz, los jueces aceptan sobornos, los sacerdotes venden el perdón y los ricos devoran a los pobres como bestias hambrientas. ¿Acaso Yahvé no ve lo que hacéis? ¿Acaso su justicia no alcanzará a los que tuercen su verdad para beneficio propio? La muchedumbre guardó silencio, sorprendida por la osadía del profeta. Pero los falsos profetas no iban a permitir que alguien como él desafiara su autoridad sin consecuencias. ¿Quién eres tú para hablar así, hijo de campesinos?, replicó uno de los líderes religiosos, con una sonrisa condescendiente. Nosotros somos los ungidos del Señor, los que han sido instruidos en la Torá y los misterios del Altísimo. Yahvé nos ha mostrado que el templo es inquebrantable y que Jerusalén nunca caerá. ¿Quién te ha enviado a sembrar temor entre el pueblo? Miqueas sostuvo su mirada con firmeza. El mismo Yahvé que os ha visto vender vuestra lengua por plata. Profetizáis bendición a quien os llena las manos de oro y maldecís a quien os desafía. Pero Yahvé ha hablado y os digo, porque edificáis Sión con sangre y Jerusalén con injusticia, será convertida en un campo de ruinas. Sus príncipes gobernarán para su propio beneficio, sus sacerdotes enseñarán solo por salario y sus profetas hablarán lo que el pueblo quiere oír. Mas vendrá el día en que Yahvé cerrará sus oídos a vuestras plegarias y os dejará en el silencio y la oscuridad. El murmullo creció entre los presentes. Algunos se estremecieron, otros se encogieron de hombros, negándose a creer en palabras tan amargas. Uno de los sacerdotes avanzó con el rostro airado. Basta de blasfemias. No eres más que un loco que busca sembrar el miedo entre el pueblo. Si Yahvé hablara por tu boca, ¿por qué no nos muestra una señal? Miqueas no retrocedió. Tomó un pergamino de entre sus ropas y lo sostuvo en alto. En este rollo está la verdad que Yahvé ha revelado. No es un mensaje de consuelo para los arrogantes, sino una advertencia para aquellos que aún pueden escuchar. El sacerdote entrecerró los ojos y extendió la mano. Déjanos ver ese pergamino. Que los sabios del templo juzguen si tus palabras son de Yahvé, o si solo eres un agitador. Pero Miqueas sostuvo el rollo contra su pecho. No estáis preparados para escuchar lo que Yahvé ha decretado. Habéis cerrado vuestros oídos y endurecido vuestros corazones. Este mensaje no es para vosotros, sino para aquellos que en el futuro verán su cumplimiento. La furia de los sacerdotes creció,
y algunos hombres se adelantaron para tomarlo, pero en ese instante, un anciano vestido con un manto raído interrumpió. «Dejadlo». El grupo se volvió hacia él. Era un escriba respetado, un hombre que había servido en el templo durante años. Su voz era débil por la edad, pero su autoridad era innegable. No olvidéis lo que pasó en tiempos del rey Joás, cuando el profeta Zacarías fue asesinado en este mismo lugar por hablar en nombre de Yahvé. ¿Vamos a repetir el mismo error? Los sacerdotes dudaron. El recuerdo de la sangre de Zacarías aún pesaba en la memoria de algunos. No podían correr el riesgo de levantar la ira del pueblo. «Este hombre no merece la muerte», concedió el anciano, «pero no debemos permitirle seguir propagando temor entre el pueblo. Que se vaya». Miqueas supo que, por ahora, su vida estaba a salvo. Pero su misión no había terminado. Jerusalén seguía dormida en su engaño, y la paciencia de Yahvé no sería eterna. Con el rollo aún en sus manos, se alejó del templo, sabiendo que aquel mensaje debía preservarse, pues su significado aún no se había revelado por completo. Había sido escrito para un tiempo venidero, para generaciones que aún no habían nacido, pero que un día mirarían atrás y entenderían la advertencia. Y con esa certeza, Miqueas continuó su camino. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en el empedrado de Jerusalén mientras Miqueas avanzaba con determinación hacia el palacio real. Su enfrentamiento con los falsos profetas en el templo había causado conmoción entre el pueblo, y algunos sacerdotes, inquietos por sus palabras, decidieron llevar el asunto ante el rey Ezequías. No por fe en su mensaje, sino por temor a que su predicación incitara a una revuelta popular. Ezequías, un monarca joven pero astuto, había heredado un reino fracturado por la corrupción de sus predecesores. Aunque temía a Yahvé más que muchos de los reyes de Judá, estaba rodeado de consejeros que buscaban preservar el equilibrio de poder sin alterar demasiado el statu quo. Miqueas fue escoltado hasta el gran salón del trono, donde el rey lo observaba con cautela. Su túnica gastada y su mirada ardiente contrastaban con los ropajes lujosos de los cortesanos. No era un hombre de títulos ni de linaje noble, pero en su porte había algo que imponía respeto. «Miqueas de Moreset», dijo el rey, con voz calculada. «Se han oído tus palabras en Jerusalén, y se dice que traes un mensaje de Yahvé. ¿Por qué afirmas que la ciudad está en peligro?» El profeta avanzó sin inclinarse, sin temor en su voz. «Porque Yahvé ha visto la maldad de Judá, oh rey. Los jueces tuercen la justicia por soborno, los comerciantes estafan con pesas adulteradas, los sacerdotes enseñan solo por pago, y los profetas profieren mentiras a cambio de oro. Los poderosos arrebatan los campos de los humildes y los dejan sin hogar. Las viudas claman, los huérfanos gimen, pero nadie los escucha». Ezequías entrelazó los dedos sobre su regazo, pensativo. Había oído rumores sobre la corrupción en la ciudad, pero enfrentarlo abiertamente significaba desafiar a los hombres más influyentes del reino. «Yahvé es misericordioso», respondió el rey tras un momento de silencio. «Ha protegido Jerusalén desde los días de David. El templo está aquí, y mientras su presencia permanezca entre nosotros, ¿cómo podría caer esta ciudad?» Miqueas cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Luego, su voz retumbó con la firmeza de un trueno. «No os confiéis en el templo como si fuera un talismán. Samaria también pensó que era invencible, y ahora su destrucción es inminente. Escuchad bien, oh rey de Judá.
Samaria será reducida a escombros, sus ídolos serán quebrados y su riqueza saqueada. Y si Jerusalén sigue su camino, también será derribada. El monte Sión será arado como un campo, sus muros caerán, y el templo quedará en ruinas. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Hablar de la destrucción del templo era una blasfemia para muchos, un pronunciamiento inconcebible. Uno de los consejeros reales, un anciano de túnica azul, se adelantó con el rostro endurecido. Majestad, esto es un peligro. No podemos permitir que un hombre como este siembre desconfianza en nuestro reino. ¿Qué dirá el pueblo si empieza a creer que Jerusalén caerá? Las alianzas que hemos construido se desmoronarán. Ezequías no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo fija en Miqueas, evaluando cada palabra, cada gesto. Había algo en la convicción del profeta que le impedía ignorarlo del todo. ¿Y qué deseas que haga?, preguntó finalmente el rey. ¿Acaso Jerusalén tiene esperanza? Miqueas sostuvo su mirada. Si el pueblo se aparta de su maldad y regresa a Yahvé con sinceridad, su misericordia puede aún alcanzarlos. Pero si continuáis en vuestro camino de opresión y vanidad, la destrucción será inevitable. El rey desvió la mirada, inquieto. Por un momento, pareció a punto de ordenar una reforma, de hacer lo correcto. Pero las presiones de su corte y la influencia de los poderosos lo hicieron dudar. No estaba listo para desafiar todo el sistema sobre el cual se sostenía su reino. Reflexionaré sobre tus palabras, profeta de Moreset. Miqueas sabía que esa respuesta no era un compromiso, sino una manera de posponer la verdad. Con el corazón pesado, se volvió y salió del palacio. Jerusalén estaba en peligro, pero su advertencia había sido ignorada. Mientras recorría las calles, Miqueas veía con claridad lo que el rey prefería no confrontar. En cada rincón de la ciudad, la injusticia se manifestaba como una sombra. Una mujer mayor, envuelta en harapos, rogaba a un comerciante que le devolviera la pequeña propiedad que su difunto esposo había dejado para su familia. Pero el hombre solo se rió y le mostró un pergamino sellado con cera roja, una escritura legal que ahora le otorgaba la tierra. En otra esquina, un hombre famélico se encogía contra una pared, demasiado débil para levantarse. Había sido un agricultor, pero la sequía y los impuestos lo habían despojado de su campo. Ahora, sin tierras ni sustento, no le quedaba más que la miseria. Los rostros de los niños sucios y hambrientos miraban desde las sombras de los callejones, sus ojos reflejando la desesperanza de generaciones olvidadas. Miqueas sintió el peso de la ira divina sobre sus hombros. Yahvé había enviado advertencias, pero el pueblo no quería escuchar. Se detuvo sobre una colina desde donde se veía la ciudad en todo su esplendor. Con los ojos llenos de fuego profético, alzó su voz una vez más. ¡Ay de vosotros, gobernantes de Jerusalén! Robáis la viña del pobre y aplastáis al inocente. Decís paz, pero vuestras manos están manchadas de sangre. Vuestra confianza en el templo es vana, porque Yahvé no habita en muros de piedra, sino en corazones que buscan justicia. Un viento frío recorrió la ciudad, como si la misma tierra respondiera a su clamor. Miqueas sabía que sus palabras serían olvidadas por muchos, pero también comprendía que la verdad no depende de la aceptación del hombre. Samaria caería bajo la espada de Asiria, y Jerusalén, si no cambiaba su rumbo, seguiría el mismo destino. El profeta descendió de la colina, dejando atrás la ciudad que amaba,
pero que se negaba a escuchar. El juicio estaba escrito, la advertencia había sido proclamada. El tiempo de la decisión estaba en manos del rey y su pueblo. Pero en su interior, Miqueas temía que la respuesta ya estaba dada. El sol se ocultaba tras las colinas de Judá, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Miqueas, con el peso del juicio sobre sus hombros, se apartó de la ciudad, buscando la soledad de los campos. Había proclamado el desastre inminente con palabras ardientes, había denunciado la corrupción con la fuerza de la verdad, pero dentro de su espíritu ardía un fuego distinto. Yahvé no solo le había mostrado la ruina de Jerusalén y la caída de Samaria, sino también un futuro mucho más allá de la destrucción. Se arrodilló en la tierra, sintiendo la brisa nocturna envolverlo, y cerró los ojos. En ese instante, la visión descendió sobre él como una ola de luz. Veía una montaña elevada sobre todas las colinas, majestuosa y resplandeciente. Desde su cima, ríos de personas de todas las naciones ascendían con rostros llenos de gozo, con cánticos en sus labios. No había soldados, no había gritos de guerra ni estandartes manchados de sangre. Solo una multitud en busca de algo más grande que ellos mismos. Un eco profundo resonó en la visión, la voz de Yahvé anunciando: sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido sobre las cumbres de los montes, y será exaltado sobre las colinas. Todas las naciones vendrán a él y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Miqueas contempló la imagen con asombro. No era un reino de reyes terrenales, ni de ejércitos con espadas afiladas. Era un lugar de justicia, de paz, de adoración verdadera. Entonces, vio algo aún más extraordinario. En los campos, los hombres llevaban sus armas de guerra y las arrojaban al suelo. Donde antes había espadas y lanzas, ahora había arados y hoces. La guerra desaparecía como el rocío de la mañana ante el calor del sol. La voz continuó: forjarán sus espadas en arados, y sus lanzas en podaderas. Ninguna nación alzará la espada contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su vid y su higuera, y nadie los hará temblar, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. El corazón de Miqueas latía con fuerza al escuchar estas palabras. El juicio vendría, sí. Jerusalén sería probada, pero el plan de Dios no terminaba en ruina y destrucción. Después del castigo, después de la purificación, vendría algo mucho más grande, un reino de paz. Miqueas abrió los ojos y observó el paisaje que lo rodeaba. Su pueblo, Moreset Gat, estaba cerca de un lugar pequeño y sin importancia a los ojos de los grandes reyes, Belén Efrata. Y entonces comprendió. Yahvé le mostró que el futuro no estaría en la grandeza de Jerusalén, ni en el poder de los reyes que se sientan en tronos de oro. La salvación no vendría de la opulencia ni de las alianzas políticas, sino de un lugar humilde, de una tierra olvidada. La visión cambió de nuevo. Vio a un niño nacido en Belén, rodeado de una luz que no provenía del sol ni de la luna, sino de la gloria de Yahvé. Vio pueblos y naciones asombrados, príncipes confundidos, sabios inclinándose ante él. Y la voz de Dios proclamó con solemnidad: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días eternos. Miqueas cayó de rodillas, temblando.
Yahvé le mostraba algo que solo comprenderían las generaciones futuras. No hablaba de un rey común, ni de un simple restaurador de Israel. Este gobernante no tendría un origen meramente humano. Su procedencia era desde la eternidad, desde tiempos inmemoriales, más allá del entendimiento de los hombres. El profeta sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un hombre comprender completamente esto? Él había esperado que Yahvé restaurara a Israel con un monarca justo, alguien que guiara al pueblo como David en sus mejores días. Pero este rey no sería como David, ni como Salomón, ni como ningún otro que Judá hubiese visto. Su reinado traería justicia, sí, pero no con espadas ni ejércitos. Traería paz, pero no con pactos entre hombres. Su origen era divino, su autoridad no le sería otorgada por linaje humano, sino por el mismo Yahvé. Miqueas supo que este mensaje era un enigma, un misterio que pocos entenderían en su tiempo. Ni siquiera él podía desentrañarlo completamente. Pero sabía que debía proclamarlo, porque aunque la destrucción se avecinaba, la esperanza no había sido extinguida. Miqueas regresó a la ciudad y proclamó la visión. Muchos lo escucharon con escepticismo. Los ricos y poderosos lo desestimaron. Los falsos profetas lo acusaron de sembrar confusión. ¿Qué dices, Miqueas? ¿Que Belén, un pueblo insignificante, será más grande que Jerusalén? ¿Que un rey vendrá de allí? ¿Que no habrá más guerra? El profeta no respondió con argumentos, solo repitió las palabras que Yahvé le había dado. Algunos se burlaron, otros simplemente ignoraron su mensaje, preocupados más por los asuntos cotidianos que por un futuro distante. Pero en los corazones de algunos pocos, la semilla de la esperanza quedó sembrada. Algunos ancianos lo escucharon con atención y susurraron entre ellos. Las palabras de Miqueas son extrañas, pero ¿no fue Belén el lugar donde nació David? ¿Podría Yahvé levantar otro pastor de allí? Miqueas no podía responder. Solo sabía que su misión era hablar, aunque las palabras cayeran sobre oídos sordos. Con el tiempo, los eventos que había anunciado comenzarían a cumplirse. Samaria caería ante Asiria, Jerusalén conocería el filo de la espada, y Judá sufriría el exilio. Pero en una noche mucho más lejana, siglos después, en un humilde pesebre de Belén, el misterio sería revelado. Por ahora, Miqueas solo sabía que debía seguir adelante. El juicio venía, pero un rayo de esperanza había sido encendido. Los rumores llegaron primero como un susurro, una advertencia en el viento. Las noticias viajaban de boca en boca, cruzando las colinas y los valles de Judá. Los mercaderes traían historias aterradoras. Las huestes de Asiria habían cruzado el Jordán, sitiando Samaria con un ejército implacable. Miqueas lo había predicho. Yahvé lo había advertido. Pero ahora la profecía dejaba de ser solo palabras y se convertía en una realidad palpable, en un estruendo de espadas y gritos de agonía. Desde Jerusalén, los habitantes de Judá observaban con temor la nube de humo que se alzaba en el norte, oscureciendo el horizonte como un presagio de destrucción. Durante meses, Samaria resistió con terquedad, confiando en sus muros y en sus dioses, pero la fuerza del asirio era como un martillo que no dejaba piedra sobre piedra. El día final llegó con el rugido de las trompetas enemigas. Las murallas de Samaria cayeron, y los soldados del rey Sargón II marcharon entre los escombros con la frialdad de la muerte. Los hombres fueron ejecutados, las mujeres y los niños arrastrados en cadenas hacia el exilio.
El esplendor de la capital de Israel se desmoronó en cenizas. Sus ídolos fueron destruidos, sus templos saqueados. Las casas de los ricos ardieron junto con las viviendas de los pobres. El juicio de Yahvé había llegado. Desde su refugio en las colinas, Miqueas observó en silencio. Sabía que Judá se encontraba en la misma senda de destrucción. Y aunque había advertido a su pueblo, ¿acaso lo escucharían ahora que la espada ya estaba desenvainada? Miqueas no podía quedarse en Jerusalén. El peligro se acercaba, y su mensaje debía ser preservado. Con pasos apresurados, se adentró en la soledad del desierto, cargando consigo un fardo de pergaminos. En ellos estaban escritos sus oráculos, los juicios sobre Samaria, las advertencias a Judá y, sobre todo, la promesa de esperanza. Llegó hasta un antiguo refugio en las colinas cercanas a Moreset Gad, un lugar olvidado por el tiempo. Allí, bajo la sombra de un gran sicómoro, comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba seca y dura, pero no se detuvo hasta que hubo cavado lo suficiente para depositar los rollos en una vasija de barro. El mensaje debía sobrevivir, incluso si él no lo hacía. Vendrá un tiempo, susurró, en que alguien encontrará estas palabras y entenderá lo que Yahvé ha anunciado. Cubrió el escondite con piedras, asegurándose de que estuviera bien oculto. Las generaciones futuras necesitarían estas palabras. Miqueas no era el único profeta en Judá. Isaías también había sido enviado por Yahvé, y proclamaba la advertencia con su propia voz. Aunque sus caminos no siempre se cruzaban, ambos sabían que estaban luchando la misma batalla: llamar a un pueblo sordo antes de que fuera demasiado tarde. En el palacio real, el ambiente era tenso. El rey Ezequías había recibido la noticia de la caída de Samaria con un gesto de horror. La sala del trono estaba llena de murmullos. Los consejeros debatían en susurros, las miradas cargadas de preocupación. Si Asiria había destruido Israel con tanta facilidad, ¿qué impedía que hiciera lo mismo con Judá? Ezequías se paseaba de un lado a otro. Su corazón palpitaba con angustia. Durante años había intentado reformar el reino, limpiando el culto de ídolos y restaurando la adoración a Yahvé. ¿Pero era demasiado tarde? Uno de los sacerdotes se adelantó con rostro severo. Majestad, debemos rendirnos antes de que el asirio llegue a nuestras puertas. Samaria confió en su ejército y cayó. Nosotros no resistiremos más que ellos. Otro, más joven y ferviente, interrumpió. No debemos ceder. Yahvé nos protegerá. La ciudad de David nunca caerá. Ezequías escuchaba, pero su mente estaba llena de incertidumbre. ¿Debía confiar en los profetas de Yahvé, o en la astucia política? Fue entonces cuando Miqueas apareció en el umbral del palacio. No había sido llamado, pero su presencia era innegable. Majestad, dijo el profeta, con voz serena pero firme. ¿Ahora me escucharás? El rey se volvió hacia él con expresión endurecida. ¿Qué quieres de mí, Miqueas? Susurró con cansancio. ¿Más palabras de juicio? ¿Más advertencias de ruina? El profeta avanzó hasta el centro de la sala, dejando que sus palabras resonaran como un eco en las piedras del palacio. El juicio de Yahvé ha comenzado. Samaria ha caído, y si Jerusalén no se aparta de su pecado, su destino será el mismo. Algunos de los cortesanos murmuraron con indignación, pero el profeta no se inmutó. Pero escucha esto, Ezequías,
hijo de David, si te humillas ante Yahvé y confías en él, Jerusalén aún puede hallar salvación. El rey entrecerró los ojos, sopesando cada palabra. La sombra del asirio estaba sobre ellos, y la elección que tomara en aquel momento decidiría el destino de su reino. Miqueas aguardó su respuesta, sabiendo que la historia estaba a punto de inclinarse hacia uno de dos caminos, el de la destrucción o el de la redención. La noche era oscura sobre las colinas de Judá. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, arrastrando el polvo de los caminos como un susurro de tiempos venideros. Miqueas, con su manto cubriéndole los hombros, caminaba con pasos firmes, pero su corazón latía con un peso distinto al del juicio que ya había proclamado. Había algo más que debía ser dicho, pero no todos estaban preparados para escucharlo. En un pequeño claro, a las afueras de Moreset Gat, lo esperaba un joven de mirada aguda y piel curtida por el sol. Se llamaba Ananías, un escriba que había seguido a Miqueas en secreto, atraído por la claridad de su mensaje. No era un profeta, ni un líder religioso, pero tenía una habilidad especial. Sabía leer y escribir con maestría, algo que pocos en Judá dominaban. «Maestro, me llamaste con urgencia. ¿Qué ocurre?», preguntó el joven, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Miqueas sacó de su túnica un pequeño rollo de pergamino, cuidadosamente envuelto en lino. Sus ojos oscuros reflejaban la seriedad del momento. «Ananías, lo que te entregaré no debe ser leído en este tiempo. No está destinado a los sacerdotes de Jerusalén ni a los reyes de Judá. Es un mensaje para los días venideros». El joven tomó el pergamino con manos temblorosas. «¿Qué contiene?». «La señal de Yahvé, el misterio de su plan». Miqueas tomó aire y continuó con solemnidad. «Un día, cuando el juicio haya pasado y el pueblo esté en sombras, un gobernante vendrá de Belén. No será como los reyes de ahora, que buscan poder y riquezas. Él será un pastor, y su reinado traerá paz no solo a Judá, sino a todas las naciones. Su origen no es de este mundo, sino desde la eternidad». Ananías frunció el ceño. «¿Un rey de Belén? ¿No es un pueblo insignificante? Jerusalén es el centro de Judá, el trono de David. ¿Por qué Yahvé elegiría un lugar tan pequeño?». Miqueas sonrió con tristeza. «Porque Yahvé no elige según la grandeza de los hombres. Así como tomó a David entre los pastores para hacerlo rey, así también levantará a uno cuyo poder no vendrá de ejércitos ni alianzas, sino del Altísimo». Ananías observó el pergamino con recelo. «Si este mensaje es tan importante, ¿por qué no proclamarlo en el templo?». «Porque no entenderían». Miqueas negó con la cabeza. «Los líderes de Judá buscan poder inmediato, pero este reino no será de este mundo. Debes esconder este rollo, conservarlo hasta que llegue el momento en que alguien pregunte por él». Ananías asintió, comprendiendo la gravedad del encargo. Con sumo cuidado, enrolló el pergamino y lo escondió dentro de su manto. «Lo guardaré en un lugar seguro, maestro». Miqueas posó una mano en su hombro. «Que Yahvé te guarde». Mientras Miqueas confiaba su mensaje al futuro, en Jerusalén la incertidumbre devoraba al pueblo. La caída de Samaria había sembrado el miedo en los corazones de los habitantes de Judá. La sombra del asirio aún pendía sobre ellos, y la desconfianza se extendía como una plaga. Algunos creían que Yahvé los protegería porque el templo estaba en su ciudad, pero otros murmuraban en las plazas que quizás era tiempo de aliarse con Egipto o Babilonia.
Las intrigas políticas y los intereses ocultos se entrelazaban en los pasillos del palacio real. El rey Ezequías había empezado a escuchar a los profetas con más atención, pero no todos en su corte estaban de acuerdo. Algunos de sus consejeros le insistían que la única salvación era someterse a Asiria y pagar tributo, otros lo empujaban a resistir con alianzas extranjeras. Los sacerdotes en el templo, por su parte, estaban divididos. Unos temían que Miqueas tuviera razón y que Jerusalén estuviera condenada, pero otros creían que sus palabras solo traían desmoralización y caos. En medio de este conflicto, un nombre comenzó a surgir en los susurros de la élite religiosa: Miqueas de Moreset. En una de las cámaras interiores del templo, entre las lámparas encendidas y el aroma del incienso, un anciano sacerdote de nombre Eleazar meditaba en silencio. Su rostro estaba surcado de arrugas, su barba era blanca como la nieve, y su mente estaba llena de inquietudes. Había escuchado los oráculos de Miqueas. Había visto a muchos profetas en su vida, algunos verdaderos, otros farsantes, pero este hombre hablaba con la autoridad de Yahvé. Se inclinó sobre una mesa de madera, donde varios rollos estaban extendidos. Entre ellos, uno captó su atención, un antiguo texto de Samuel que hablaba del pacto de Yahvé con David, la promesa de que su linaje no terminaría. Frunció el ceño. Si Jerusalén estaba en peligro de caer, si el trono de Judá estaba en riesgo, ¿cómo podía Dios permitir que su promesa a David fuera olvidada? Tomó su cayado y salió al patio del templo, donde un grupo de escribas conversaba en murmullos. «Decime», dijo con voz serena pero firme, «¿dónde está ese hombre, Miqueas?» Uno de los escribas lo miró con cautela. «Dicen que ha vuelto a las colinas, pero aún predica en las puertas de la ciudad». Eleazar asintió lentamente. «Ese hombre está ocultando algo». Los demás se miraron entre sí. «¿Qué queréis decir, maestro?» El anciano sacerdote fijó su mirada en el horizonte. Su mensaje no es solo de juicio. Hay algo más que no ha revelado. Algo sobre el futuro. Un silencio cayó sobre el grupo. «¿Queréis que lo traigamos?», preguntó uno de los escribas. Eleazar negó con la cabeza. «No. Si sus palabras vienen de Yahvé, no lo enfrentaremos. Pero debemos observarlo y descubrir lo que aún no ha dicho». El viento sopló con fuerza en el templo, moviendo los pliegues de los mantos de los sacerdotes. El mensaje de Miqueas había dejado su huella, pero aún quedaban secretos por descubrir. El templo de Jerusalén, con sus columnas majestuosas y su incienso flotando en el aire, era el corazón del reino de Judá. Allí se realizaban los sacrificios, se entonaban salmos y los sacerdotes enseñaban la Torá a quienes buscaban la guía de Yahvé. Sin embargo, entre los muros sagrados también se gestaban intrigas y conspiraciones. Algunos líderes religiosos no veían con buenos ojos la presencia de Miqueas en Jerusalén. Desde que el profeta había comenzado a proclamar sus oráculos, una sombra de inquietud se había posado sobre la casta sacerdotal. Sus palabras eran como espadas que atravesaban las mentiras de los falsos profetas, denunciaban la corrupción del templo y advertían sobre la caída de Jerusalén. Una noche, en una sala apartada dentro del templo, un grupo de sacerdotes y profetas se reunió en secreto. Entre ellos estaba Joadán, uno de los sumos sacerdotes, un hombre de túnica blanca con bordados dorados y una mirada afilada como el filo de una daga. «No podemos permitir que este hombre continúe sembrando el miedo en el pueblo», dijo con frialdad,
cruzando las manos sobre su regazo. Está diciendo que Yahvé nos ha rechazado, que Jerusalén caerá como Samaria. ¿Cuánto tiempo más soportaremos este insulto? Dijo otro, con el ceño fruncido. Un tercer sacerdote, un anciano de cabello ralo, tomó la palabra. Miqueas no es un simple agitador. Lo que dice inquieta incluso al rey Ezequías. Si seguimos permitiéndole hablar, podría poner en riesgo la estabilidad de Judá. Joadán asintió lentamente. Entonces, debemos silenciarlo. Hubo un breve silencio en la sala. Algunos se miraron entre sí, inseguros. Acallar a un profeta no era algo sencillo. Yahvé había castigado en el pasado a aquellos que levantaban la mano contra sus mensajeros. No hablo de matarlo. Debemos acusarlo de traición, presentarlo ante el rey como un peligro para Judá. Los murmullos comenzaron a crecer. ¿Crees que Ezequías lo condenará?, preguntó un escriba de rostro cetrino. Joadán sonrió con malicia. El rey es temeroso de Yahvé, pero también teme a Asiria. Si le hacemos ver que Miqueas está debilitando la moral del pueblo y poniendo en peligro la estabilidad del reino, no tendrá más opción que condenarlo. Los hombres asintieron, convencidos. La trampa estaba tendida. A la mañana siguiente, mientras Miqueas predicaba en una de las puertas de la ciudad, soldados llegaron con expresión severa. Miqueas de Moreset, por orden del rey, debes acompañarnos. El profeta se volvió, sin mostrar sorpresa. Sabía que este día llegaría. ¿Por qué motivo se me arresta? Uno de los soldados, un hombre alto y de armadura reluciente, leyó un pergamino con voz firme. Eres acusado de traición, de sembrar desconfianza en Yahvé y de atentar contra la seguridad del reino al proclamar la caída de Jerusalén. Miqueas soltó una leve risa. ¿Traición? La única traición aquí es contra la justicia de Yahvé. Los guardias no discutieron. Lo tomaron por los brazos y lo llevaron ante el rey. El salón del trono estaba en silencio cuando Miqueas fue llevado ante Ezequías. El monarca, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, miró al profeta con preocupación. A su derecha estaban los sacerdotes que habían tramado su caída, y a su izquierda, algunos consejeros que no parecían tan seguros de la acusación. Miqueas, te conozco y he oído tus palabras. Pero ahora te traen ante mí con acusaciones graves. Dijo el rey con voz medida. Dicen que profetizas contra Jerusalén, que afirmas que Yahvé nos ha abandonado. ¿Es esto cierto? El profeta mantuvo la cabeza en alto. No he dicho que Yahvé nos haya abandonado. He dicho que nosotros lo hemos abandonado a él. Un murmullo recorrió la sala. ¿No eres tú el que dice que Jerusalén será destruida? Intervino Joadán, con una mirada calculadora. Eso es blasfemia. ¿Acaso Yahvé permitirá que su santo monte sea arrasado? Miqueas miró a Ezequías directamente a los ojos. Oh rey, recuerda los días de Salomón, cuando el templo fue construido. Yahvé lo llenó de su gloria, pero advirtió que si el pueblo se apartaba de sus caminos, permitiría que este mismo lugar fuera derribado. No es la primera vez que un profeta anuncia el juicio sobre la ciudad. Joadán se adelantó, señalándolo con severidad. Es un agitador. Sus palabras debilitan la confianza del pueblo. Si Asiria nos ataca y los corazones están llenos de miedo, será culpa suya. Debe ser castigado. El rey guardó silencio,
pensativo. Sabía que Miqueas no hablaba por deseo propio, sino porque estaba convencido de la verdad de su mensaje. Pero también sabía que si lo defendía, se ganaría la enemistad de muchos en el templo. En ese momento, un hombre alto, vestido con una túnica de escriba, se adelantó. Su nombre era Safán, un consejero del rey conocido por su sabiduría. Majestad, antes de tomar una decisión precipitada, recordemos la historia. Ezequías levantó una ceja. Habla, Safán. El escriba miró a la multitud de sacerdotes y luego al rey. En los días del rey Joás, cuando el profeta Zacarías habló contra la corrupción del templo, los sacerdotes lo asesinaron entre el altar y el santuario. Yahvé no olvidó su sangre. Ahora os pregunto, ¿vamos a repetir el mismo pecado? Los murmullos se intensificaron. Además, continuó Safán, ¿acaso no se decía lo mismo de Amós y de Oseas en el reino del norte? Ellos también anunciaron juicio, y ahora hemos visto con nuestros propios ojos la caída de Samaria. ¿No sería prudente considerar que Miqueas no habla de su propio corazón, sino de parte de Yahvé? Ezequías apoyó los codos en su trono y entrelazó los dedos. Las palabras de Safán lo habían golpeado con la fuerza de la razón. Miqueas, dijo el rey finalmente, te ordeno que te vayas en paz. No te encarcelaré ni condenaré. Pero cuida tus palabras, pues el pueblo es frágil y necesita esperanza tanto como verdad. Los sacerdotes apretaron los labios con frustración, pero no se atrevieron a desafiar al rey. Miqueas inclinó la cabeza en señal de respeto, pero antes de retirarse, fijó su mirada en Joadán y los sacerdotes. No me matáis hoy, pero mis palabras permanecerán. Cuando llegue el día de la calamidad, recordaréis lo que he dicho y sabréis que Yahvé había hablado. Dicho esto, salió del palacio. El aire de Jerusalén era pesado, y aunque había escapado de la sentencia, sabía que la ciudad aún no había comprendido la verdad. El juicio estaba escrito, y el tiempo para evitarlo se agotaba. La noche envolvía Jerusalén con su manto de sombras, cuando Miqueas regresó a su refugio en las colinas cercanas a Moreset Gat. Aunque había salido libre del juicio ante el rey Ezequías, sabía que su mensaje seguía siendo una amenaza para los poderosos. El templo estaba lleno de hombres que no querían escuchar la verdad, y los falsos profetas seguían proclamando paz donde no había paz. Al llegar a su aposento, su mirada se detuvo en un rincón donde solía guardar sus pergaminos. Su corazón se detuvo por un instante. Algo estaba mal. Se apresuró a revisar los rollos de profecías que había escrito con sus propias manos, los mismos que hablaban del juicio de Yahvé sobre Samaria y Jerusalén, de la corrupción de los príncipes y sacerdotes, de la restauración futura. Sus dedos recorrieron con rapidez los pergaminos, pero uno de los más importantes no estaba. Había desaparecido. Miqueas sintió una punzada de temor mezclado con furia. No se trataba de cualquier pergamino. En él estaba contenida la profecía más misteriosa que Yahvé le había revelado. Se apoyó contra la pared de piedra, respirando hondo. ¿Quién podría haberlo tomado? No muchos sabían de su existencia. Solo unos pocos hombres de confianza habían estado cerca de él, y solo uno tenía acceso al conocimiento de la escritura y la lectura. Ananías. Miqueas salió de su refugio de inmediato. Debía encontrar al joven escriba antes de que fuera demasiado tarde. Ananías había sido su discípulo más cercano, el guardián de muchas de sus palabras, pero ahora se había esfumado sin dejar rastro.
Atravesó los caminos polvorientos hasta llegar a la casa donde solía hospedarse el muchacho, pero al llegar, lo encontró vacía. Los vecinos aseguraron haberlo visto partir al amanecer con un fardo de pergaminos bien oculto bajo su manto. No dijo hacia dónde iba, le dijo un anciano, encogiéndose de hombros. Solo mencionó que debía llevar un mensaje a alguien importante. Miqueas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién se lo estaba llevando? Podía imaginar dos posibilidades. O bien el pergamino estaba siendo llevado a alguien que lo protegería, o estaba en manos de quienes querían silenciar la verdad. Con el ceño fruncido, Miqueas descendió de la colina y tomó el camino hacia Jerusalén. Si Ananías había huido, el destino del pergamino estaba en juego. Mientras caminaba, recordó las palabras exactas de la profecía que ahora estaba perdida. Era la más extraña de todas, una revelación que incluso él mismo no comprendía por completo. Hablaba de un futuro gobernante, un rey que vendría a restaurar no solo a Judá, sino a todas las naciones. Pero este rey no surgiría del esplendor de Jerusalén, ni del linaje de los poderosos, sería un pastor. De la casa de David, de una ciudad pequeña, de un lugar olvidado, vendrá mi escogido. Él no tomará la espada, sino el cayado. No reinará con ejércitos, sino con verdad. Su voz será como la de un pastor llamando a sus ovejas, y ellas le seguirán. Mas los poderosos le rechazarán, porque su reino no será de este mundo. Miqueas había leído la historia de los reyes de Judá y de Israel. Todos gobernaban con la fuerza de sus ejércitos, con alianzas políticas, con poder material. ¿Pero qué significaba un rey que no usaría la espada? ¿Y qué significaba que los poderosos lo rechazarían? En su mente, las palabras parecían más un enigma que una profecía clara. Pero Yahvé le había dicho que no debía alterarlas, sino registrarlas exactamente como las recibió. Y ahora ese mensaje estaba perdido. Mientras Miqueas se acercaba a Jerusalén, en otro rincón de la ciudad, un hombre encapuchado recorría las calles en la penumbra. Ananías se movía con rapidez, con el pergamino escondido entre sus ropas. Sabía que lo estaban buscando. Sabía que lo que llevaba en sus manos no debía caer en manos de los sacerdotes del templo. Lo habían seguido durante el día, pero logró evadirlos. Había escuchado que algunos escribas cercanos al rey estaban interesados en las profecías de Miqueas. Si lograba llegar a ellos, quizás la verdad podría ser protegida. Pero también sabía que si lo atrapaban, lo harían desaparecer. El escriba respiró hondo y se dirigió a las puertas del palacio. Debía confiar en que Ezequías, o al menos alguien dentro de su corte, sabría qué hacer con el mensaje. No tenía tiempo. El destino del pergamino debía decidirse esa misma noche. El polvo se elevaba sobre los campos de Judá, como un presagio de muerte. Desde las murallas de Jerusalén, los centinelas observaban con espanto cómo el horizonte se oscurecía con la llegada del ejército asirio. Decenas de miles de soldados avanzaban como una ola incontenible, sus estandartes ondeando al viento y sus carros de guerra resonando sobre la tierra endurecida. Sennacherib, el implacable rey de Asiria, había conquistado ya muchas ciudades de Judá. Laquis, la segunda ciudad más importante después de Jerusalén, había caído sin misericordia. Ahora, su mirada estaba puesta sobre la joya del reino, la ciudad de David. Desde el campamento asirio, mensajeros fueron enviados con un mensaje claro y arrogante. Uno de ellos,
un hombre de porte altivo llamado Rabsaces, se acercó a las murallas de Jerusalén y gritó con desprecio: «Oíd las palabras del gran rey, Sennacherib. No os engañéis pensando que Yahvé os salvará. ¿Acaso no hemos destruido a los dioses de otras naciones? ¿Qué os hace pensar que vuestro Dios será diferente? Rendíos, y os dejaremos vivir. Resistid, y seréis como el polvo bajo nuestros pies». Desde lo alto de la muralla, los oficiales de Ezequías escucharon, pero no respondieron. Con el corazón turbado, llevaron el mensaje al palacio real. Ezequías sabía que estaba ante una decisión que determinaría el destino de su pueblo. Cuando la noticia llegó a los oídos de Miqueas, el profeta no perdió tiempo. Se dirigió al palacio y pidió audiencia con el rey. Ezequías, pálido y preocupado, lo recibió en su cámara. Junto a él estaban sus consejeros, algunos de los cuales ya estaban considerando rendirse para evitar la masacre. «Miqueas, ¿has escuchado lo que ha dicho el asirio?», preguntó el rey con voz tensa. «¿Qué dice Yahvé sobre esto? ¿Nos entregará en sus manos?». Miqueas avanzó hasta quedar frente al rey. No había miedo en su rostro, solo determinación. «Oh, hijo de David, escucha la palabra de Yahvé, no temas por las palabras de Sennacherib ni por la multitud de su ejército. Él cree que lucha contra ti, pero en realidad se ha levantado contra el Dios viviente. Yahvé defenderá a Jerusalén por amor a su nombre. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella flecha alguna». El murmullo se extendió por la sala. Algunos consejeros miraron con escepticismo. «¿Cómo puede ser esto?», dijo uno de ellos. «El ejército de Asiria es imparable. No es con espadas ni con arcos que Yahvé pelea». Miqueas levantó la vista, su voz resonando con poder. «Clama a Yahvé, oh rey, y él hará lo que el hombre no puede hacer». Ezequías cerró los ojos, meditando profundamente. Había recibido advertencias y señales antes, y Miqueas no había errado en sus profecías previas. Ahora, su pueblo estaba al borde del abismo, y no tenía más opción que confiar en Dios. Respiró hondo y se puso de pie. «Si Yahvé ha hablado, entonces confiaremos en él». Ezequías se despojó de sus vestiduras reales, y se vistió con saco de ceniza en señal de humildad. Subió al templo y se postró delante del altar de Yahvé. «Oh, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú eres el único Dios verdadero. Has visto la arrogancia de Sennacherib y su desprecio hacia tu nombre. Él ha destruido muchas naciones, pero sus dioses eran solo madera y piedra. Tú, oh Yahvé, eres el Dios viviente. Sálvanos, para que todas las naciones sepan que solo tú eres Dios». El silencio cayó sobre el templo. El destino de Jerusalén estaba ahora en las manos de Yahvé. El ejército asirio se estableció alrededor de la ciudad. Los soldados esperaban la orden de atacar, seguros de que la victoria era inminente. Pero en la oscuridad de la noche, algo ocurrió. Un viento frío recorrió el campamento. Un susurro extraño se levantó en el aire, un murmullo que no provenía de labios humanos. Y entonces vino el ángel de Yahvé. Sin un sonido de batalla, sin una espada desenvainada, sin un solo golpe de tambor, la muerte descendió sobre el campamento asirio. Cuando el sol se elevó en el horizonte, el terror se reflejaba en los rostros de los pocos soldados asirios que aún respiraban. 185.000 hombres yacían muertos.
Sennacherib, al ver la devastación, huyó con los restos de su ejército, derrotado sin haber lanzado una sola flecha contra Jerusalén. Al amanecer, los centinelas de Jerusalén observaron con incredulidad el campamento enemigo. No se escuchaban gritos de guerra, ni el sonido de espadas chocando, ni el estruendo de carros de combate. Solo un mar de cuerpos inertes. Cuando la noticia llegó a Ezequías, el rey se cubrió el rostro con sus manos y lloró. No de tristeza, sino de asombro y gratitud. Miqueas, de pie sobre la muralla, contempló el milagro con una expresión serena. Había hablado la verdad. Yahvé había defendido su ciudad. Ezequías convocó al pueblo en el templo. Por primera vez en mucho tiempo, Jerusalén se inclinó como una sola voz delante de Yahvé. Escucha, oh Israel, el Dios de nuestros padres ha salvado a su pueblo. No por nuestra fuerza, sino por su misericordia. Nunca más pongamos nuestra confianza en hombres, ni en alianzas vacías. Solo Yahvé es nuestro refugio. Las alabanzas se elevaron al cielo, y Jerusalén fue preservada. Pero Miqueas sabía que la victoria de aquel día no significaba que el pueblo había cambiado para siempre. El juicio aún acechaba en el horizonte, y la historia de Judá aún no había llegado a su final. El milagro había sucedido. Jerusalén, la ciudad de David, había sido salvada no por la espada ni por la diplomacia, sino por la mano poderosa de Yahvé. El ejército de Sennacherib había sido aniquilado en una sola noche, y el terror del asirio se disipó como humo arrastrado por el viento. Durante días, la ciudad fue un centro de celebración. Se ofrecieron sacrificios de gratitud en el templo, los sacerdotes entonaron salmos de victoria y los ciudadanos respiraron aliviados, creyendo que el peligro había pasado para siempre. Pero Miqueas observaba con ojos distintos. Había visto la fragilidad de los corazones humanos, la facilidad con la que los hombres olvidaban las lecciones de la historia. Al principio, el pueblo mostró arrepentimiento, inclinándose ante Yahvé con reverencia. Pero con el paso de los meses, la comodidad regresó, y con ella, la arrogancia y la corrupción volvieron a tomar raíz. Los mercaderes comenzaron a subir los precios en los mercados, engañando a los pobres con balanzas adulteradas. Los jueces, antes temerosos de Yahvé, volvieron a aceptar sobornos. Incluso en el templo, algunos sacerdotes comenzaron a murmurar: si Yahvé nos salvó esta vez, lo hará de nuevo. Jerusalén nunca caerá. Miqueas sintió una tristeza profunda. El mismo error que condenó a Samaria estaba resurgiendo en Judá. Una tarde, el profeta se dirigió al templo una vez más. Ya no con la ira ardiente de tiempos pasados, sino con la solemnidad de un hombre que sabe que su tiempo está llegando a su fin. Subió los escalones del gran patio, donde los sacerdotes y el pueblo se reunían para escuchar los oráculos. Su figura, delgada y curtida por los años, contrastaba con la pompa de los religiosos. No necesitó levantar la voz para que su mensaje resonara con la fuerza del trueno. Oh Jerusalén, ciudad amada por Yahvé, ¿hasta cuándo jugarás con el favor de tu Dios? Las conversaciones cesaron. Muchos recordaban que había sido él quien predijo la caída de Samaria y la invasión de Asiria. Lo que decía no debía tomarse a la ligera. Cuando Sennacherib se levantó contra vosotros, clamasteis a Yahvé y él os escuchó. Pero ahora volvéis a la misma senda de corrupción. Un sacerdote intentó interrumpir. Miqueas, Yahvé nos ha salvado. Mira el templo, mira la ciudad.
¿Cómo podría Jerusalén caer? El profeta lo miró con dolor. ¿Acaso no oísteis lo que Yahvé habló desde tiempos antiguos? No es con piedras ni con muros con lo que él se glorifica, sino con corazones justos. Hizo una pausa y luego, con una voz que resonó en todo el patio, declaró: vendrá el día en que Jerusalén será como Samaria. Su monte sagrado será arado como un campo, y el templo se convertirá en ruinas. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. «Blasfemia», exclamó uno de los ancianos. «El templo jamás será destruido». Pero Miqueas no retrocedió. Sabía que las palabras que hablaba no eran suyas, sino de Yahvé. No será ahora, ni mañana, pero llegará el día en que Judá será llevada lejos de esta tierra. Y cuando estéis en tierra extraña, entonces recordaréis estas palabras. El pueblo no quiso escuchar más. Se dispersaron, molestos, negándose a aceptar que el juicio aún pendía sobre ellos. Miqueas descendió del templo con el rostro sereno. Su misión en Jerusalén había concluido. Caminó sin prisa por los senderos polvorientos hasta llegar a su tierra natal, Moreset Gat. Allí, entre los campos y las colinas, encontró la paz que la ciudad le había negado. Pasaron los años y la voz del profeta se silenció, pero sus palabras nunca fueron olvidadas. Los escribas registraron sus profecías, y con el tiempo, las generaciones futuras las leerían y comprenderían su significado. Porque todo lo que había anunciado sucedería. Décadas más tarde, cuando los babilonios llegaron y destruyeron Jerusalén, los exiliados recordaron las palabras de Miqueas. Y siglos después, cuando en Belén nació un niño anunciado por los profetas, los sabios buscaron en los antiguos rollos y encontraron la promesa que él había dejado escrita. El pastor rey, el descendiente de David, el que no gobernaría con la espada, había sido predicho por aquel profeta olvidado. Miqueas, el campesino de Moreset, había hablado la verdad, y su voz resonaría por toda la eternidad. Los años pasaron como el río que fluye sin detenerse. La sombra de Babilonia se alzó sobre Judá como un presagio oscuro. Sus ejércitos avanzaban con una determinación que nadie podía detener. Los gobernantes de Jerusalén, al igual que los de Samaria en su tiempo, confiaron en alianzas políticas y en la fortaleza de sus murallas, pero no en Yahvé. En medio de aquella decadencia, se levantó otro profeta, Jeremías, quien, como Miqueas en su tiempo, fue llamado a proclamar el juicio de Yahvé sobre la ciudad santa. Sus palabras ardían como fuego, anunciando que Jerusalén sería destruida, que el templo sería derribado y que el pueblo sería llevado al exilio. Pero el pueblo no quería escuchar. Los príncipes y sacerdotes se enfurecieron con Jeremías y lo acusaron de traición, exigiendo su muerte. Fue entonces cuando un anciano en la corte real se levantó y habló con voz firme. ¿No recordáis las palabras del profeta Miqueas de Moreset? En los días del rey Ezequías, él proclamó: Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en ruinas y el monte del templo será como un bosque. Pero Ezequías no lo mató. En lugar de eso, temió a Yahvé y buscó su favor, y así la ciudad fue salvada. ¿No deberíamos hacer lo mismo en este tiempo? Las palabras del anciano causaron un gran impacto. Los príncipes se miraron entre sí, indecisos. Si Miqueas había hablado y sus palabras se habían cumplido en Samaria, ¿podría ser que Jeremías también hablara la verdad? Aquella mención de Miqueas lo salvó de la muerte en ese momento.
Pero los líderes de Judá seguían sin querer arrepentirse. Su destino estaba sellado. Décadas más tarde, las palabras de Miqueas se cumplieron con exactitud. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, arrasó el templo y llevó a los habitantes de Judá al exilio en tierras extrañas. Los rollos de los profetas fueron dispersados, pero no olvidados. Años después, en el exilio, un grupo de escribas dedicados a preservar la historia del pueblo redescubrió un pergamino antiguo. Era diferente a los demás, escrito con la mano de un profeta que pocos mencionaban en esos tiempos. Uno de ellos, un anciano llamado Azarías, desenrolló con cuidado el pergamino y leyó en voz alta: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días eternos». Los escribas se miraron entre sí. ¿Un rey de Belén?, preguntó uno de ellos. ¿Pero no fue destruida Jerusalén? ¿Dónde está ese rey? Azarías frunció el ceño. No lo sé. Pero Miqueas no profetizó solo destrucción. También habló de esperanza. Guardaron el pergamino con reverencia. No entendían del todo su significado, pero sabían que era importante. Aquel rollo sería copiado y transmitido de generación en generación, hasta que un día, su verdadero significado sería revelado. Siglos después, cuando Judá había regresado del exilio y reconstruido el templo, cuando los reyes ya no gobernaban sobre Israel y el dominio de Roma se extendía sobre la tierra, un grupo de sabios de Oriente llegó a Jerusalén con una pregunta inquietante. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente, y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al escuchar esto, se turbó. Convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, exigiendo respuestas. ¿Dónde debe nacer el Mesías? Los ancianos buscaron en los rollos sagrados, y entonces hallaron las palabras de Miqueas. Uno de los escribas leyó en voz alta: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel». Las palabras de Miqueas, escritas siglos atrás, resonaban con más fuerza que nunca. El niño había nacido. El pastor rey había llegado. Miqueas, el campesino de Moreset, había hablado la verdad. Su voz, olvidada por muchos en su tiempo, se convertiría en un eco que trascendería generaciones. El mensaje que guardó en sus pergaminos, la profecía que parecía perdida, ahora se cumplía ante los ojos de toda la humanidad. El verdadero rey no había surgido de Jerusalén, sino de Belén. Y su reino no tendría fin. Los siglos habían pasado como las estaciones de un árbol que sigue en pie, aunque sus hojas cambien y sus ramas crezcan y se desgasten. El pueblo de Israel había visto reinos levantarse y caer. Babilonia, Persia, Grecia y ahora Roma. Jerusalén había sido reconstruida, pero no era libre. Un extranjero, Herodes el Grande, reinaba sobre Judá bajo el dominio del emperador Augusto. Los sacerdotes todavía ofrecían sacrificios en el templo, y los escribas aún debatían las escrituras. Pero en los corazones del pueblo latía una pregunta: ¿cuándo vendrá el Mesías? Habían leído las palabras de los profetas. Isaías había hablado de un niño nacido de una virgen, Daniel había profetizado tiempos difíciles,
y Miqueas había hablado de un rey que vendría de Belén. Y entonces, la señal apareció en el cielo. En tierras lejanas, más allá del Eufrates, un grupo de astrónomos y sacerdotes, conocidos como magos, estudiaban los cielos. Eran hombres de ciencia y misticismo, observadores del movimiento de las estrellas, guardianes del conocimiento antiguo. Una noche, vieron algo inusual. Una estrella, más brillante que las demás, apareció en el horizonte. No era una estrella común. Se movía con propósito, como guiando el camino. Los sabios consultaron sus antiguos escritos, registros de profecías que habían recogido de distintas culturas, y encontraron una mención en los textos de los judíos. Uno de los magos, con el rostro iluminado por la luz de la lámpara, leyó en voz alta: «Se levantará una estrella de Jacob, un cetro surgirá de Israel». Otro, que había estudiado a los profetas judíos, recordó algo más. Miqueas habló de un rey que nacería en Belén. Los hombres se miraron entre sí. Había llegado el momento. Prepararon sus provisiones, tomaron regalos dignos de un rey y partieron en su largo viaje hacia el oeste, siguiendo la estrella que se movía como una señal en el cielo. Después de semanas de viaje, los sabios llegaron a Jerusalén. Su llegada no pasó desapercibida. Sus ropajes extranjeros, su porte distinguido y su pregunta inquietaron a todos los que los escuchaban. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarlo. Cuando la noticia llegó al palacio real, Herodes el Grande se turbó. Su reinado estaba asegurado por el respaldo de Roma, pero sabía que el pueblo aún esperaba un rey del linaje de David. Si este niño era el verdadero rey de los judíos, su trono estaba en peligro. Convocó a los sumos sacerdotes y escribas, exigiendo respuestas. ¿Dónde ha de nacer el Mesías? Los eruditos, que conocían bien las escrituras, buscaron en los rollos sagrados y encontraron las palabras de un profeta de antaño, un hombre que había hablado siglos antes, cuando Judá aún temía la amenaza de Asiria. Uno de los escribas leyó en voz alta: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días eternos». Herodes frunció el ceño. ¿Belén? Los sabios de Oriente escucharon con atención. «Entonces es allí donde debemos ir», dijeron. Herodes ocultó su temor tras una sonrisa calculada y les respondió con astucia: «Id y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore». Pero en su corazón, no planeaba adorarlo, sino destruirlo. Siguiendo la dirección de los sacerdotes y la guía de la estrella, los sabios llegaron a Belén, una pequeña aldea en las colinas de Judá. Al entrar, la estrella se detuvo sobre una humilde casa. No era un palacio, no había guardias ni tronos de oro. Dentro, una joven madre sostenía a su hijo en brazos, mientras su esposo la acompañaba con expresión serena. Los sabios cayeron de rodillas. Reconocieron que este niño era el cumplimiento de la profecía de Miqueas. Le ofrecieron regalos: oro, como tributo a un rey; incienso, como señal de divinidad; y mirra, símbolo del sacrificio que un día haría por su pueblo. En aquel momento, las palabras de Miqueas se hicieron realidad. El niño en Belén no era un conquistador con espada, no era un rey que buscaba poder terrenal. Era el pastor rey,
el gobernante que guiaría a su pueblo con justicia y amor. El mismo Dios que había salvado a Jerusalén en tiempos de Ezequías ahora se hacía presente en la historia de una manera que nadie esperaba. No con ejércitos, no con violencia, sino con la humildad de un niño nacido en un pesebre. Y aunque Herodes intentó destruirlo, el niño fue protegido, porque su destino estaba escrito desde la eternidad. Muchos años después, cuando Jesús comenzó su ministerio y proclamó el reino de Dios, algunos comenzaron a entender lo que Miqueas había profetizado. Los fariseos y sacerdotes esperaban un rey que los liberara de Roma. No comprendían que el verdadero reino de Dios no era de este mundo. Jesús no levantó ejércitos ni formó alianzas políticas. Pero su enseñanza transformó corazones, su vida fue la luz en las tinieblas, y su sacrificio en la cruz trajo redención. El pastor rey había llegado. Las palabras de Miqueas, escritas siglos antes, habían encontrado su cumplimiento. Y hasta el día de hoy, su profecía sigue resonando. Y Él será nuestra paz. Los años pasaron y la historia siguió su curso. Reinos cayeron, imperios se levantaron y las generaciones olvidaron muchas cosas. Pero las palabras de Miqueas, el humilde profeta de Moreset, nunca se desvanecieron del todo. Los escribas y maestros de la ley copiaron sus profecías junto con las de Isaías, Jeremías y los demás enviados de Yahvé. Sus advertencias fueron recordadas en tiempos de crisis, y su promesa de un gobernante nacido en Belén fue citada cuando el pueblo de Israel se preguntó si el Mesías había venido realmente. Pero Miqueas nunca fue un profeta que buscara la gloria. No vivió en un palacio, ni fue bien recibido por los reyes, ni se rodeó de discípulos que multiplicaran su fama. Fue un hombre de campo, un campesino llamado a proclamar un mensaje incómodo. Su vida terminó en la humildad con la que comenzó. Se retiró a su tierra, lejos de las intrigas de Jerusalén, y allí vivió sus últimos años viendo cómo las cosas que había advertido comenzaban a cumplirse. Pero aunque su voz se apagó en la tierra, su mensaje continuó viajando a través del tiempo, hasta alcanzar el momento más importante de la historia, el nacimiento de aquel a quien había anunciado. Siglos después, en los tiempos de Jesús, un escriba anónimo encontró un antiguo pergamino entre los archivos olvidados del templo. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras aún eran legibles. Era uno de los textos de Miqueas, una copia antigua que había sido preservada a pesar del tiempo. El escriba lo desenrolló y leyó en voz baja. De Belén saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días eternos. Se detuvo y reflexionó. Miró a su alrededor. Los rumores sobre Jesús de Nazaret se extendían por toda la ciudad. Algunos lo llamaban profeta, otros decían que era un impostor. Pero había quienes susurraban que él era el Mesías. El escriba sintió un escalofrío. ¿Será posible? Dobló el pergamino con cuidado y lo guardó. No podía ignorar lo que había leído. El mensaje de Miqueas no era solo historia. Era una profecía que había atravesado los siglos, esperando ser comprendida. Y ahora, cuando las multitudes seguían a Jesús y su enseñanza encendía corazones, las palabras del profeta olvidado cobraban un nuevo significado. Hoy, las palabras de Miqueas siguen resonando. Sus advertencias contra la injusticia, su llamado a confiar en Dios y su visión de un reino de paz no han perdido su fuerza. Su profecía sobre Belén fue cumplida en Jesús,
pero su mensaje va más allá de un simple anuncio del Mesías. Cuando el profeta dijo, «Él será nuestra paz», estaba hablando de algo que el mundo aún busca desesperadamente. Miqueas comprendió que el poder no trae salvación, que la justicia de Dios no se compra con riquezas y que el verdadero rey no es aquel que domina por la espada, sino el que gobierna con amor y verdad. Hoy, en un mundo lleno de guerras, injusticia y desesperanza, su mensaje sigue desafiando a cada persona a preguntarse, ¿dónde está mi confianza? ¿En los reinos de este mundo o en el pastor rey anunciado desde la antigüedad? La historia de Miqueas no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas, de que la verdad siempre prevalece y de que la esperanza no es solo para el futuro, sino para hoy. Porque aquel que fue anunciado, ya ha venido, y su reino no tendrá fin. Los años pasaron y la historia siguió su curso. Reinos cayeron, imperios se levantaron y las generaciones olvidaron muchas cosas. Pero las palabras de Miqueas, el humilde profeta de Moreset, nunca se desvanecieron del todo. Los escribas y maestros de la ley copiaron sus profecías junto con las de Isaías, Jeremías y los demás enviados de Yahvé. Sus advertencias fueron recordadas en tiempos de crisis, y su promesa de un gobernante nacido en Belén fue citada cuando el pueblo de Israel se preguntó si el Mesías había venido realmente. Pero Miqueas nunca fue un profeta que buscara la gloria. No vivió en un palacio, ni fue bien recibido por los reyes, ni se rodeó de discípulos que multiplicaran su fama. Fue un hombre de campo, un campesino llamado a proclamar un mensaje incómodo. Su vida terminó en la humildad con la que comenzó. Se retiró a su tierra, lejos de las intrigas de Jerusalén, y allí vivió sus últimos años viendo cómo las cosas que había advertido comenzaban a cumplirse. Pero aunque su voz se apagó en la tierra, su mensaje continuó viajando a través del tiempo, hasta alcanzar el momento más importante de la historia, el nacimiento de aquel a quien había anunciado. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a suscribirte al canal para más relatos y estudios bíblicos. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido la historia de Miqueas y su legado. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la increíble conexión entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.